otro estudio. Vamos a tener la segunda parte. Vamos a analizar los siguientes versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Ustedes saben que estamos iniciando con esta importantísima carta que, pues bueno, a muchos les ha generado mucha expectativa y con razón, porque es una carta muy relevante, tan relevante como lo fue para los creyentes del primer siglo, lo que se conoce como la iglesia primitiva, que estuvo conformada primordialmente por judíos naturales del pueblo de Israel. Así es de que esto es muy importante porque independientemente de los destinatarios originales de esta carta, nosotros debemos entender que el, de acuerdo a lo que el propósito del ministerio de Yeshua, de Jesucristo, pues por supuesto que tuvo que ver con la inserción de todos aquellos gentiles al buen olivo. Todos aquellos extranjeros. Recuerden que la palabra gentiles que podemos leer en la Biblia, en el original tiene que ver con la palabra extranjeros. Así es de que todos aquellos que no son naturales del pueblo judío eh, y que están dispuestos a entregarle su vida al Creador de los cielos y la tierra, aquel que nos ha redimido de nuestros pecados, que nos ha dado una nueva oportunidad. Pues bueno, estamos precisamente invitados, que es lo que en otros pasajes de las Escrituras se nos ha identificado como aquellos eh, que hemos sido el objeto de la predestinación, que ya lo estudiamos, ya lo hemos analizado y que tiene que ver precisamente con una invitación precisamente para ser parte de este maravilloso propósito que cumplió nuestro Mesías. Así es de que si les voy a pedir de favor que me acompañen con sus Biblias ahí al capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y si me haces favor, vamos a leer del versículo 1 al 4, solo para tener contexto del estudio que tuvimos la semana pasada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es. Y todos estos aspectos relevantes del Mesías, de Yeshua, en relación a los ángeles, eh, los hemos estado analizando. Y el autor continúa en ascenso en esta comparativa. Y en el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Esa es una declaración impresionante, poderosísima en toda la extensión de su palabra, por eso estoy ocupando esa palabra, acerca del poder de Dios que ha depositado en el Hijo. Y hace esta pregunta, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces, en el estudio anterior concluimos analizando el énfasis con el que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Dios exaltó a Yeshua, a quien llamó hijo. Y esto
pues es una muy grande diferencia respecto a los ángeles, porque ninguno de los ángeles efectivamente Dios jamás llamó hijo, y la razón es que el Mesías no es un ángel, ¿sí? Porque en el estricto sentido del concepto de los ángeles tiene que ver con una creación, algo que fue creado, pero el Mesías es eterno. Y es ahí donde está la gran diferencia. De manera que la comparativa que realizó el autor de la carta a los Hebreos tuvo el propósito, por un lado, de advertir a los judíos creyentes del primer siglo que adorar a los ángeles era una práctica de herejía. En el estudio anterior hablamos de este tema y era algo que estaba muy, muy fuerte en ese tiempo, que el pueblo judío comenzó a venerar, a adorar a los ángeles y por lo tanto, pues el énfasis fue precisamente exponer la superioridad del Mesías, Yeshua, a quien sí hay que adorar, porque Dios mismo lo exaltó y esa es la razón más importante de esta justificación de la adoración que recibe el Mesías, Jesucristo, de parte de nosotros, de todo creyente y incluso de toda la creación. Dice en Mateo capítulo 17, acompáñame en tu Biblia, a partir del verso 1, dice, 6 días después Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí este pasaje lo hemos analizado y lo que en el pensamiento de Pedro, ¿qué fue lo que pensó Pedro en este momento? Bueno, conectó la fiesta de las enramadas, lo que se conoce como la fiesta de las enramadas, que es la fiesta de Sukkot, tabernáculos, porque es la última fiesta bíblica anual y que se conecta precisamente con el tiempo de la vida eterna, con el tiempo del reinado del Mesías. Lo que está viendo Pedro en ese momento, por supuesto que él lo conectó y le dijo esto: si quieres, Señor, hacemos 3 enramadas, ¿no? Dijo, pues ya estamos en el reino. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí viene la orden, a él oíd. Entonces, esta expresión de Dios respecto al Hijo es muy importante porque de ahí deriva precisamente toda la honra, todo el honor y toda la adoración al Hijo. Esta orden de Dios para obedecer a Yeshua, a quien Dios llamó Hijo, es justo la exaltación que recibió el Hijo por quien Dios ha hablado a muchas generaciones, como comienza esta carta a los Hebreos, desde hace más de 2000 años, por supuesto, pero desde mucho antes también. Entonces, por otro lado, la comparativa con los ángeles fue en el sentido de que, aunque Yeshua es un ángel, como lo hemos comentado, cumplió una misión de mensajero, al igual que la misión que cumplieron en su momento los ángeles, los enviados por Dios. Entonces, los ángeles no son eternos. Hubo un tiempo en que los ángeles no existían hasta que fueron creados.
Pero nunca hubo un momento en que Yeshua, el Mesías, no existiera. Y esa es la gran diferencia. Por eso, Él es el eterno Hijo de Dios. Y dice, continúa el verso 5, yo te he engendrado hoy. Esto es también muy interesante de analizar porque habla de haber sido engendrado, y la palabra hoy es muy importante porque en el griego es la palabra semeron y se traduce como ahora mismo. ¿Esto qué significa? Bueno, tiene una implicación de oportunidad, lo que es muy interesante porque esta palabra la vamos a estar viendo constantemente en estos pasajes de los primeros capítulos de esta carta de los Hebreos. Esta palabra se encuentra relacionada con la oportunidad que tenemos todos los creyentes de escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de la obra del Hijo, así como la misma oportunidad que tuvieron los creyentes judíos del primer siglo. Por esa razón es muy importante que nosotros pongamos toda la atención, la misma atención que tuvieron que haber puesto todos los judíos del primer siglo. ¿Por qué? Porque somos parte de este rebaño que Yeshua está reuniendo de todas las naciones. El otro rebaño del que habló el mismo Mesías. Por esa razón no tienes que hacer tú mismo una diferencia, porque tú estarías cometiendo un gravísimo error. No hay diferencia para este tiempo. Todos estos conceptos, toda esta llamada de atención, toda esta advertencia, todas estas advertencias que vamos a estar analizando en esta carta, es Dios mismo a través del Mesías, con toda su obra de redención, que nos están advirtiendo. No se equivoquen. No se equivoquen. Y bueno, imagínense todas las palabras, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, que por supuesto hizo este mismo trabajo de advertencia. Pero aquí lo más interesante es que, por ejemplo, hoy en día hay un conflicto, hay un problema con muchas personas que de repente se han estado embelesando, se han estado endulzando demasiado el oído con todo el judaísmo. Y de repente ya está, sin darse, o quizás ya se dieron cuenta, no les importó o no se han detenido a analizar esto, pero de repente ya se han vuelto parte de la fe judía. Y eso es un gran error, terrible error. ¿Por qué? Porque los judíos hoy en día no creen en el Mesías, no tienen al Mesías en sus vidas. Entonces, el error es precisamente de que esta carta, a final de cuentas, pues se la brincaron, porque no la analizaron, no atendieron a las advertencias que hace esta carta, el autor de esta carta a los Hebreos. Y bueno, por otro lado, esta expresión, yo te he engendrado hoy, la palabra engendrado en el griego es la palabra genao. Esta es la palabra de donde proviene la palabra generaciones y se traduce como dar a luz. Esto es muy interesante porque en los primeros versículos del autor, el autor de la carta dice que nunca hubo un momento en que el Mesías no existiera, por su característica de eterno. Sin embargo, aquí vemos que se nos dice que hubo un día en que nació. Entonces, de repente pudieras tú entrar en un conflicto de decir, ¿cómo es que nació si es eterno? ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos escribe esto? Yo te he engendrado hoy. Bueno, esto en algunas personas genera una confusión porque consideran que hubo un comienzo para el Mesías. Sin embargo, no es así, porque el Mesías es eterno. Esto jamás lo quites de tu mente, de tu convicción. Porque
existe la necesidad de que tú entiendas correctamente el contexto de esta expresión, yo te he engendrado hoy. Hay un principio que se relaciona de forma física con todo niño o niña que nace. Porque mientras se encuentra en el vientre de su madre, transpórtate en aquel tiempo en que se escribió esta carta. No había nada de ultrasonidos, ni mucho menos nadie sabía si iba a ser niño o niña, como ahora ya, ¿no? Pero imagínate en ese momento, ¿qué es lo que ocurría? Pues estaba en el vientre, ese bebé estaba en el vientre de su madre, aún no se le podía ver. No sabían nada de él. Se encontraba oculto hasta el momento en que nace. Entonces se le conoce. Por esa causa, por la causa de su exposición, es que se le conoce. Ahora bien, sabemos que Yeshua nació de una mujer virgen conforme a la profecía de Isaías. Y efectivamente nació del vientre de Miriam. Sin embargo, él existía desde antes de haber sido engendrado y permaneció durante 9 meses. Entonces esta palabra engendrado tiene que ver precisamente con esta transición, con este momento de haberse hecho carne para poder nacer de una virgen, en este caso de Miriam. Entonces esto significa que en el Mesías Yeshua, este acto de haber nacido por causa de haber sido engendrado, tiene que ver con un concepto especial que solo aplicó a Yeshua, porque bíblicamente hablando, su nacimiento tiene que ver con revelación divina. Esta es la característica especial que solo aplica a él. Porque no solo se le conoció físicamente, sino que al haber sido el cumplimiento de las profecías, este conocimiento de este niño representó la revelación del Salvador. Acompáñame al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, para que podamos entender lo que ocurrió y por qué razón es algo especial este acto del nacimiento de Yeshua. En el sentido de haber sido una revelación. Y para que entendamos por qué razón se expresó así. Yo te he engendrado hoy, que implica una revelación y una oportunidad. Dice Lucas 2, capítulo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Yeshua, le pusieron por nombre Yeshua. Dice en tu traducción dice Jesús, pero recuerda que el nombre original judío es Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recordemos que a Miriam se le apareció el ángel advirtiéndole que había concebido del Espíritu del Señor y que le pondría por nombre Yeshua, precisamente. Dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, esta es la ofrenda que se prevé en la Torá para este caso. Dice, verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto es muy importante. Esto no fue casual. No significa que tuviera un poder especial aparte este hombre. Fue por causa del Espíritu Santo que iba a suceder esto. Dice, verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, la circuncisión, él le tomó en sus brazos. Este hombre, fíjense bien lo que sucedió. Este hombre le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Justo el nombre de Jesús, lo que tú lees como Jesús, el nombre de Yeshua, que es el nombre hebreo original, significa salvación. Por eso es muy importante que te dirijas a Jesús, a Jesucristo, como Yeshua. No significa que estés cometiendo un pecado porque le digas Jesús. No, esto no es así. Hay por ahí gente que anda diciendo que estás invocando el nombre de un dios pagano. Esas son tonterías. La verdad es que son tonterías. Que gente que no tiene conciencia, que poquito que han aprendido ya se ensoberbecen y comienzan a incluso ofender a las personas. Eso no está bien. Simplemente hay que explicar esto. Y no pasa nada si tú decides seguirle llamando a Jesús. O sea, es cosa tuya, es asunto tuyo, pero también tenemos la obligación, la responsabilidad de explicarte este tema. ¿Por qué? Porque hace sentido. Si tú comienzas a entender el nombre original, el nombre Yeshua, para empezar, que es un nombre judío natural, original, el nombre Jesús no es un nombre judío, es una transliteración que se hizo para la traducción, pero el tema del nombre original es muy relevante porque cuando comienzas a entender todos los pasajes de las Escrituras en donde se hace referencia al nombre de Jesucristo, del Hijo de Dios, te vas a dar cuenta, como aquí, que hace todo el sentido, incluso con las palabras de este hombre, una vez más. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los extranjeros y gloria para tu pueblo Israel. Qué importante es esto, ¿no? Entonces imagínate esto de yo te he engendrado hoy. Tiene que ver con el aspecto de revelación, pero también está ligado con el concepto de redención, como lo expresó este hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Y está expresando esto como profecía por causa del Espíritu de Dios. Así es de que esta expresión, yo te he engendrado hoy, no se trata de su origen en sí, como si este fuera el origen del Mesías, ¿no? Sino que tomando en cuenta este concepto griego de la palabra hoy, esta expresión indica disponibilidad. Es decir, a partir de ese momento, ¿sí?, estaba siendo revelado al mundo la salvación, la redención. Y es una declaración de la revelación del Mesías para el mundo. Por ello, es muy importante el hecho de que vamos a estar viendo la palabra hijo, ¿sí?, con mayúscula, y vamos a estar viendo que se repite en esta carta, y la razón de ello es porque la filiación tiene que ver con honrar al Padre, la honra que recibe el Padre, y esa honra implica sumisión a la voluntad del Padre. Esa sumisión implica que la voluntad del Padre se cumpla, entonces, una sumisión real. La filiación, por lo tanto, tiene que ver con ser un coheredero, recibir lo que el Padre tiene. Hay un aspecto muy interesante con el título de esta carta, la carta a los Hebreos, y
porque se relaciona con el acto del nacimiento del Mesías. Hay una relación muy importante, muy interesante con esta palabra, la palabra hebreo, porque en el original la palabra hebreo es la palabra ibri, que viene de la palabra raíz abar y que se traduce como cruzar a. Es un aspecto de algo, una palabra que implica transición. Entonces la relación con el Mesías es que Él es eternamente en los cielos, ¿sí? Pero hubo un momento en que entró en el mundo. Él cruzó de una dimensión a otra. Y eso es justo lo que significa la palabra hebreos, que se llama, así como se llama esta carta. Significa los que cruzaron. ¿Y qué crees? Justo por eso fue muy importante para los primeros creyentes del primer siglo. Porque el hecho de haber recibido esta carta tiene que ver con la identidad original de todo judío. Aquellos que cruzaron. ¿Les recordó? Por supuesto. Desde Abraham. Y después el haber cruzado el río Jordán. Entonces, dice el verso 5, continuamos, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Esta porción de este versículo pues es vital para poder entender la obra del Mesías, porque este pasaje nos revela el motivo por el que el Mesías fue enviado al mundo. Esta expresión tiene que ver con un aspecto de redención. Recordemos que en las Escrituras vemos esa expresión en referencia al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 32, como un ejemplo, hay varios pasajes, varias profecías que hablan precisamente de este aspecto. Jeremías capítulo 32, ahí a partir del verso 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo dice? Una vez más, ¿qué dice el verso 5? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces aquí vemos cómo es que se repite lo que Dios habló de esto con relación al hijo, pero también lo dijo anteriormente con relación a su pueblo. Y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Así es de que esa expresión que refleja una estrecha relación de intimidad entre Dios y el hombre, pues tiene que ver con redención. Tiene que ver con el momento en que Dios declaró a su pueblo que Él sería su Dios. Esto significa que cuando el autor de la carta a los Hebreos habla del Mesías y lo refiere como el eterno Hijo de Dios, y leemos esta declaración, yo seré a él padre y él me será mi hijo, Dios está hablando de redención, es decir, el Mesías fue enviado a este mundo, el Mesías fue revelado, fue engendrado y nació para cumplir el propósito de su revelación, que es la redención. Tal y como lo analizamos en el versículo 3 de este capítulo. ¿Qué dice el versículo 3? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es de que en este momento analizamos el trabajo del Mesías, su ministerio en este mundo, de manera que el inicio de la obra, ¿sí?, del Mesías se dio a partir de que entró en este mundo, porque su nacimiento tuvo el propósito de lograr la redención eterna. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y pasamos al verso 6 de la carta del capítulo 1. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice,
adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es fulminante. Esto es fulminante. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú vieras, supieras, o quizás ya lo sabes, cómo es que el pueblo judío continúa con este tema acerca de los ángeles, es impresionante, es impresionante. Por eso hablo de cómo es que el autor, con todo el propósito de fulminar esta herejía en la que estaba el pueblo judío, lo dice de esta manera. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta palabra primogénito es primordial, es muy importante y fue usada como un concepto para designar al que había nacido primero. En la escritura, en la Torah, se habla de este tema como para designar al que nació primero, ¿sí? Como el hijo primogénito, ¿sí? Y a quien el que debía recibir una posición de favor, de honor. Este título primogénito podría indicar que alguien tenía el más alto honor o posición. Se dice que en los antiguos rabinos llamaban a Dios, le pusieron el título del primogénito del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, porque en sí la palabra primogénito habla de nacer, ¿no? Pero bueno, es una prueba de cómo es que el pueblo judío en su alegoría de repente hablan de cosas que no tienen sentido. Quizás se escuchan muy bonito, ¿no? Que es el primogénito del mundo. Sí, pero no puedes darle este título al creador de todas las cosas, al creador del universo. Por otro lado, y los rabinos en la antigüedad también usaban la palabra primogénito como un título mesiánico. De hecho, el apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, describe al Mesías Yeshua como el primogénito de entre los muertos. Dice Apocalipsis 1, verso 4 en adelante: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, el pasaje del versículo 6 de esta carta a los hebreos es contundente en dos sentidos. Primeramente, porque el autor de la carta, citando la escritura, confirma que efectivamente debemos adorar al Mesías, lo cual nos confirma que el apóstol Juan, en su visión de la revelación del Mesías acerca de los últimos tiempos, también recibió la instrucción de adorarle. Él mismo recibió esta instrucción para adorarle. Y nada menos que crees que esta instrucción que recibió Juan para adorar al Mesías fue de un ángel. Apocalipsis 19, verso 9 en adelante. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua
es el espíritu de la profecía. Y el segundo aspecto importante que nos confirma el pasaje de este verso 6 de la carta a los Hebreos es la superioridad del Mesías, Yeshua, respecto a los ángeles, porque el propio autor de la carta, citando las Escrituras, nos dice que Dios ordenó a los ángeles que adoraran al Hijo. Y para confirmar que el autor de esta carta pues asegura esto, es porque lo dicen las Escrituras, lo vemos en el Salmo 97. Salmo 97, vamos a leer de los versos 6 y 7. Dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Vamos a poner atención en el verso 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían de los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Subraya la palabra dioses porque es muy interesante. Fíjate bien. Vamos a poner atención en este verso 7 de este Salmo 97 que estamos comentando. La palabra dioses en el hebreo sabemos que es la palabra Elohim y también sabemos que tiene que ver con una referencia a Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Okay? Sin embargo, dependiendo del contexto del pasaje que tú estés analizando, en este contexto de este pasaje del Salmo 97, esta palabra ocasionalmente implica como una forma diferente a magistrados y algunas veces como superlativo a ángeles. ¿Ok? Si gustas tomar nota para que después tú mismo lo analices por tu cuenta. Primeramente yo te recomiendo que vayas al diccionario hebreo para que entiendas los diversos conceptos con los que puedes tú entender la palabra Elohim, hebreo, ¿sí? Que normalmente lo entendemos como Dios, o dioses, pero en este concepto aquí dice bien claramente, póstrense a él todos los dioses. Si dice desde el comienzo del verso 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Un ídolo no se puede postrar, es una imagen de talla. Pero cuando dice póstrense a él todos los dioses, esto ya es algo diferente. Eso ya es algo diferente y por esa razón, cuando tú analizas la palabra hebrea, Elohim, te vas a dar cuenta que tiene que ver también con un concepto de ángeles. También se le designa en algunos pasajes de las Escrituras Elohim a los ángeles. Y en ese sentido podríamos leer lo que escribió el salmista en concordancia con lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos de la siguiente manera. Verso 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en ídolos, que en el hebreo es Elil, y que se traduce como lo que es bueno para nada. Y continúa, póstrense a él todos los Elohai, ángeles. Y eso es algo muy diferente. Así es de que el Hijo engendrado de Dios, el Redentor que cruzó de una dimensión a otra, entrando a este mundo, es aquel que también debe ser adorado. Porque cuando honramos, confesamos y adoramos al Hijo, solo entonces estamos en la presencia de Dios. El otro pasaje bíblico en el que el autor basó esta afirmación para escribir acerca de la adoración al Hijo, el Redentor, lo vemos en el libro de Deuteronomio, al final de la profecía
que se ha identificado como el cántico de Moisés. Ahí en el verso 43 del capítulo 32. Capítulo 32, verso 43 de Deuteronomio. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Yeshua es superior porque él es el objeto de la adoración angelical. No es un adorador entre los ángeles, sino que los ángeles lo adoran. Él no adora entre ellos, y el libro de Apocalipsis nos da una idea muy impresionante de la adoración a Yeshua por parte de los ángeles. El Hijo exaltado, honrado y adorado, no solo por los ángeles, sino incluso por toda la creación. Acompáñame, por favor. Ahí vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, a partir del verso 6. Acompáñame en tu Biblia. Apocalipsis 5, a partir del verso 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos, 24 ancianos que estaban postrados delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Yeshua, porque Él es el que nos ha redimido.